carácter de una nación. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que estén viendo esto. Esto es El carácter de una nación, conversaciones con creadores, pensadores, gente que reflexiona y piensa el mundo. Y hoy tenemos como invitado al historiador especialista en deporte, Diego Vilches. Hola Matías. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, así que, bueno, muchas gracias. Bueno, hoy día estamos justo en contextos modo mundialeros, ¿no? Entonces el deporte, el fútbol, bueno, cada que nos gusta el fútbol siempre está vivo, ¿no? Tú también tienes una vinculación con Colo-Colo, con el archivo, ¿no? También de que es Mirko Yossi. El Centro de Estudio Mirko Yossi. Hemos hecho algunas vinculaciones con el Instituto de Historia y también con el laboratorio de la Universidad Católica y con el laboratorio de Historia Digital, en donde ahí el Centro de Estudio Mirko Yossi que está desarrollando algunas digitalizaciones de su archivo histórico, que es muy interesante porque la historia del deporte y la historia del fútbol chileno es parte de la historia de Chile. Entonces eso es construir un patrimonio, un patrimonio vivo, un patrimonio vinculado a la cultura de masa y también a la cultura popular. Entonces, claro. Es muy interesante y ahí tenemos algunos alumnos de la licenciatura trabajando temas de digitalización, patrimonio. Mira, bueno, es muy interesante pensar cómo el deporte, y sobre todo el fútbol, para Chile es como el gran deporte, ¿no? En masividad al menos. El tenis no se compara, a pesar de que ha tenido momentos como de gloria, ni que decir, no sé, el boxeo o otros deportes que también han tenido sus chispazos a lo largo de la historia, pero termina siendo el fútbol el deporte rey, ¿no? Y eso es particular porque, como diríamos, hay una forma chilena de vivir, pero sobre todo padecer el fútbol. O sea, Chile no tiene una... No quiero decir no tiene historia, porque la historia no se trata de ganar, pero hay... Tiene historia de éxitos. Claro, es una historia más bien de derrota y aún así persistimos. Por ejemplo, este mundial lo vemos por televisión, parece que nos estamos acostumbrando porque ya es tercera vez consecutiva, pero hay mucha expectación por el mundial. Entonces, eso da cuenta de la importancia cultural y de que, bueno, que ganar no es lo único que genera esa expectación. Ya, no tenía razón Miguel Bosé, ¿no? ¿Cuál? Ser tercero es perder, ser segundo no es igual. No, es que yo creo, quedar en primer lugar. Yo creo que la sociedad chilena vive así hoy en día, ¿cierto? Lo que importa es ganar, pero es que lo que pasa es que cuando la selección no va al mundial, o cuando tu equipo no va al mundial, uno puede ver el mundial con mucha más libertad, uno lo disfruta. No entonces, está ahí apasionado en ese sentido. Entonces uno, por ejemplo, yo soy medio trágico para ver la vida, entonces yo intento no burlarme de mis rivales, porque creo que después la vida me va a enseñar que hay que ser humilde. Claro. Entonces, pero cuando tu selección no está en el mundial, uno puede disfrutar cuando Argentina lo pasa mal, cuando los grandes lo pasan mal. Uruguay. Pero Uruguay no, porque está ahí el maestro Bielsa y uno quiere que le vaya bien, pero claro, esto da una cierta libertad para disfrutar de cómo los grandes caen, porque eso es algo particular de los últimos mundiales, que la distancia entre los equipos poderosos y los pequeños se ha acortado mucho. Este es un mundial de sorpresas africanas, ¿no? Sí, claro, y también asiática. O sea, por ejemplo, Corea del Sur le pasó por arriba a Chequia, por ejemplo. Claro. Chequia tiene una tradición, salió segunda, Checoslovaquia fue segunda en el Mundial de Chile, por ejemplo. Y el equipo coreano en el debut lo pasó por arriba. Entonces, es muy interesante. Bueno, las preguntas primeras están en los posavasos, así que elige cuál quieres primero. Vamos a ir acá. Vamos al cuadrado. Durante años pasamos de los triunfos morales al país ganador. Hoy pareciera que estamos entrando en otra época. ¿Cómo describiría esta época? Yo creo que estamos en un fútbol postmoderno, ¿ya? Si uno piensa la cronología de los mundiales, yo tengo la impresión de que la modernidad mundialista empieza con Alemania 74, se consolidan ahí, tenemos ya no existe la Copa Jules Rimet, que se la lleva a Brasil el año 70, entonces tenemos esta nueva Copa del Mundo, que es la que persiste todavía, que es la que levanta por primera vez Beckenbauer, tenemos el fútbol total de la naranja mecánica, representada en Rinus Michel, Johan Cruyff, que es fundacional para lo que es el fútbol actual. Pero ya yo creo que el año 94, con el Mundial de Estados Unidos, pasamos a un fútbol postmoderno que se caracteriza porque el dominio sudamericano-europeo se rompe. Ya tenemos mundial en Norteamérica, los equipos asiáticos empiezan a aparecer más en los mundiales. El año 98 no les va muy bien, pero ya el 2002 Corea, Japón. Les empieza a ir bien.
A mí personalmente, por ejemplo, soy muy fanático de Países Bajos. Mis amigos se van a reír cuando vean esto. Yo intento no contarlo mucho, menos a mis estudiantes. Pero bueno, aquí lo voy a transparentar. Y cuando yo veo que a Holanda le toca, porque Holanda es Holanda, le toca Holanda, a ¿qué tal? Japón, ¿Qué comandamos? claro, como decía ese famoso humorista, cuando le toca a Japón, yo dije, acá está difícil. Y el grupo de Países Bajos, que es Suecia, Túnez, el más difícil es Japón. Y si uno piensa en Japón, le gana a Alemania, le gana a España, le gana a Brasil, le gana a Inglaterra, entonces es difícil. Al final los supercampeones se consolidaron. Bueno, hay harto influencer que están pensando que hay una influencia y yo no lo descartaría, ¿cierto? Yo, saliendo un poco del fútbol, que esa es la gracia, porque el fútbol es un texto cultural que permite hablar de muchas cosas, yo creo que yo soy de una generación que se crió viendo anime. Claro, somos. Entonces, por ejemplo, yo me imagino, o tengo la impresión, esto hay que investigarlo, por supuesto, que Caballeros del Zodiaco tiene cierta importancia en los valores que han producido a nuestra generación y los supercampeones también. Era fome supercampeones porque nunca llegaban al arco, pero la idea de la fuerza, la resistencia, yo creo que es importante para nuestra Y la generación. resiliencia, mucho. La resiliencia. El papá que como tío que era ciego, todo el imaginario como resiliente. Y el jugador que está con un problema al corazón, pero que va a jugar igual. Entonces yo creo que en un Chile neoliberal, como el que emerge de la dictadura, en donde el aparato educacional y estos aparatos clásicos del siglo XX pierden potencia, este tipo de artefactos culturales terminan formando Totalmente. la cultura. Entonces, entonces, ¿qué pasa ahora con los mundiales? Yo creo que estamos hablando de fútbol. En el caso chileno, hablaba con un investigador colombiano hace 2 semanas atrás. Él hablaba del fútbol feudal colombiano. Ya. Esta idea de que hay poco desarrollo, poca inversión, los jugadores se venden de inmediato. Y yo creo que eso nos pasa un poco en Chile, ¿cierto? Claro. Tenemos poco desarrollo de las fuerzas menores. Si lo pensáramos en términos industriales, no hay una industria del fútbol chileno, sino que más bien compra de afuera, lo trae para acá y eso ha generado una falta de desarrollo. A fines de los 80 se hablaba de los jugadores Made in China, que querían decir que los clubes chilenos compraban jugadores de afuera porque era mucho más barato eso que formar jugadores. Y de hecho es muy interesante pensar, yo pienso siempre, tengo una tesis polémica de los 90, ¿no? Que finalmente quebraron el fútbol trayendo jugadores que costaban mucho más de lo que el fútbol chileno producía, pues, ¿no? Teníamos a Claudio Borgi, seleccionado argentino, jugando en Wanderers o en O'Higgins de Rancagua, ¿no? Entonces como que había un gasto, no sé, la Católica, yo que soy de la Católica, tenemos, no sé, a Gorosito y Beto Acosta jugando... y Visconti. Exactamente, pero teníamos jugadores que eran, estuvo a punto en un momento de llegar Ronaldo Nazario a Colo Colo también. ¿En serio? ¿No? Sí. Entonces, imagínate. Menos mal que no lo hizo. Bueno, los hinchas de Colo Colo lo habríamos disfrutado, no nos habrían ganado 4-0 en todos los 90. Pero además uno queda con ese espíritu. Es decir, mi ídolo futbolístico era Pipo Gorosito de infancia, ¿no? Entonces, claro, igual obviamente ese fútbol era muy épico para nosotros, pero en el costo finalmente, ese éxito, eso, además lo daban por televisión abierta, entonces ese espacio como de celebración igual quebró el fútbol, de cierta forma, ¿no? Sí, eso es bien interesante. Bueno, lo que tú decías, pues la U tenía a Leo Rodríguez, en Colo Colo estaba Marcelo Espina. Marcelo Espina había sido el capitán de la selección argentina en la Copa América del 93 en Chile, o era el 91, no me acuerdo exactamente. O sea, eran jugadores, Leo Rodríguez había sido selección argentina. O sea, estamos hablando de figuras de enorme nivel. Entonces, si uno compara el fútbol de los 90 en Chile, con todo lo extraño que uno lo ve y esos partidos en TVN, en el Parque Chot de Osorno, todo barro, todo feo, los partidos de Temuco los fines de semana. Aguante Osorno. Aguante Osorno, Puerto Montt, ¿cierto? Es un fútbol que yo creo que era mucho más potente que el de ahora. O sea, los estadios se llenaban mucho más. Yo hoy en día, no sé, yo pienso un poco en la televisión, ¿cierto? O sea, ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar el fútbol si el producto fútbol chileno no es de buena calidad? Y acá que me funen, pero para eso estamos. Pero es carísimo. O sea, uno por no sé, $6 contrata una aplicación que te permite ver Premier League, Champions League, Fórmula 1, NBA, y uno tiene que gastar $10 para contratar un servicio que te da fútbol chileno. Solamente fútbol chileno. Si uno quiere una aplicación para verlo por el computador, tiene que comprar otra aplicación y ni siquiera te dan toda la segunda división. Y hay veces que ni siquiera en alta definición. Entonces,
A eso me refiero con un fútbol feudal, un fútbol subdesarrollado. Entonces es Claro. interesante porque es un fútbol globalizado, es un fútbol que traspasa fronteras. Chile, al estar conectado a la globalización, no tiene cómo salir de eso, lo vive, pero al mismo tiempo es un fútbol que yo diría bastante pobre. Entonces, volviendo un poco a los éxitos deportivos chilenos, yo diría que la generación dorada es prácticamente un milagro. O sea, no Claro. hubo la inversión necesaria para producir 2 campeonatos de América y eso sale más bien es un milagro, diría yo, ¿cierto? Y Sí, después no se sostiene. igual yo te iba a decir, quizás la lección muy clara, a ver, Colo-Colo 2006 es un Colo-Colo de cantera chilena, pues, ¿no? Es decir, Colo-Colo 2006, en la Copa Sudamericana de la U, más ciertos jugadores de base que un poco la Católica siempre ha tenido una formación buena de inferiores, ¿no? A lo largo de si Boseyur pasó por ahí, entre mencionar algunas figuras, ¿no? Colo-Colo 2006 es la lección de decir, podemos tener un equipo competitivo internacionalmente, es decir, Matías Fernández en su mejor época, podríamos realmente tener eso si potenciáramos nuestras inferiores y no lo hacemos, ¿cachai? Como que al finalmente la lección de esa generación dorada es que pudimos generar esto trabajando muy fuertemente desde las bases y llevando primero un equipo chileno a lo más alto, es decir, el Colo-Colo 2006 era increíble, la U de la Sudamericana también era increíble, eran equipos que funcionaban finalmente. Sí, ahí pasan varias cosas, que es que eso no se puede sostener en el tiempo, porque tal vez la estructura económica del fútbol chileno no lo da. Y no porque el mercado sea insuficiente, sino que más bien porque yo creo que los empresarios no están realmente interesados en desarrollarlo, sino que más bien piensan en el negocio a corto plazo. Es decir, Claro. en invertir lo menos posible y vender rápidamente. Entonces ahí es cuando el fútbol como texto cultural, cuando yo estudio deporte y estudio fútbol, no es como para citar al colega César Albornoz, no es porque yo haya sido malo para el deporte, ¿cierto? Pero es Eh, buena pelota, weón. que lo digan los otros. Pero bueno, pero es cierto, no me daba para llegar a primera división. Me gustaba mucho. Pero el tema es que al ser un texto cultural permite hablar de otras cosas. Entonces, cuando Claro. hablamos de desarrollo futbolístico, estamos hablando de desarrollo del país. Y ahí lo que tenemos es la falta de una visión a largo plazo, creo yo, ¿cierto? Entonces, cuando llega Blanco y Negro a Colo-Colo, uno ve que vende todas las divisiones inferiores. Colo-Colo y la Católica, la Chile eran equipos que sacaban periódicamente jugadores, ¿cierto? Sí. Entonces Colo-Colo todos los años tenía un 10, un 10 que era bueno. Entonces tiene a Valdivia, tiene a Matías Fernández, Matías Jorquera, antes había estado Nicolás Córdoba, que ahora será criticado, pero porque cuando debutó tenía mucho talento y así sucesivamente. Pero hace muchos años que Colo-Colo ya no saca un 10 bueno, o un delantero bueno, o un central bueno. Entonces, de esa forma es muy difícil que la selección pueda, o el fútbol chileno pueda ir a competir. Claro. Entonces, uno ve que los equipos chilenos llegan a finales continentales, pero después se demoran otros 10 años en llegar a finales. Y si uno lo compara con este Chile de los triunfos morales, de los años pre-75, pre-reformas neoliberales, es una época en que, por ejemplo, Colo-Colo y Unión Española llegan a las finales de la Copa Libertadores en años sucesivos, o sea, consecutivos. Hoy en día eso es impensable. Sí. Colo-Colo llega a la final de la Copa Sudamericana, pierde la final, el equipo se va, duran 6 meses los planteles, y al año siguiente juega Copa Libertadores y queda eliminado en primera ronda. Claro. Entonces, no hay forma. Y lo otro tiene que ver con una mentalidad que yo llamo una mentalidad ganadora, que, que a mi juicio no está vinculada al deporte, sino que más bien a la sociedad, en donde nosotros no evaluamos el valor de un equipo por cómo juega, sino que más bien por sus éxitos. Y yo creo que en el fútbol y en los deportes muchas veces el triunfo y la derrota es una casualidad. O sea, si Pinilla, y esto yo se los comento a mis alumnos en clase, si Pinilla le hubiera pegado un poquito mejor a la pelota, eliminamos a Brasil el año 2014, ¿cierto? Entonces, pero no, pues no le pegó tan bien Le pegó un palo. y no, entonces ganar o perder es una casualidad muchas veces. Pero nosotros creemos que el ganar es evidencia de que las cosas se hicieron bien. Claro. Entonces, yo recuerdo que hubo una época en que Colo-Colo tenía que ir a jugar a la Copa Libertadores, no pasaba la primera ronda y de inmediato despedían al técnico y eso terminó en Colo-Colo que estuvo como 6 años sin clasificar a la Copa Libertadores porque sacaba técnico, los técnicos no eran tan malos, no clasificaron a la segunda ronda, pero ponían a otro que era peor.
Y finalmente Colo-Colo tuvo un lustro casi, sin ir a la Copa Libertadores. Claro. Y cuando iba, terminaba eliminado en primera ronda. Entonces, eso dificulta desarrollar un proceso que es finalmente lo que permite que los equipos tengan resultados, finalmente. ¿Cierto? Otra pregunta. Vamos a ir acá. Ya. En este momento estamos viendo un nuevo mundial sin Chile. ¿Qué significa eso para un país que hace 10 años se acostumbró a ganar? Mira, esa es una pregunta súper interesante porque, a ver, lo que yo diría es que creemos que hay que ganar, pero en realidad no hemos ganado mucho. O sea, nuestro deporte, nuestra primera Copa Libertadores el año 91. Sí. Casi 100 años después de que el fútbol llega a Chile. Y de ahí, la siguiente Copa Internacional es una Copa Sudamericana 20 años después. Entonces, nos acostumbramos a ganar porque hay ciertos discursos que dicen que eso es lo importante, pero en términos deportivos, el deporte chileno no gana. O sea, después de los héroes olímpicos esto es Atenas. Nuestra última medalla de oro es la tiradora Crobeto, por ejemplo. Y en esa misma Olimpiada, que son hace 2 años atrás, tenemos un segundo lugar, una medalla de plata en lucha greco-romana de un peleador que es nacido y formado deportivamente en Cuba, y que se va a Chile porque el campeón cubano no le da espacio, y el campeón cubano es el que gana la medalla de oro. Entonces, yo diría que nos acostumbramos a ganar sin realmente ganar, ¿cierto? Y eso tiene que ver con discursos identitarios que se acoplan al deporte, pero que vienen de afuera del deporte. Cuando la Cecilia Boloco gana el Mío Universo, por ejemplo, en el año 87, lo que se destaca de Cecilia Boloco es esa mentalidad ganadora. Ella dice, yo voy al concurso pensando que voy a ganar, no puedo ir pensando que voy a perder. Y después eso es muy igual a lo que dice Alexis Sánchez cuando se enfrenta a Brasil en el 2014. Dice, yo no puedo entrar a la cancha pensando que Brasil me va a ganar. Serán buenos, serán los locales, pero si yo pienso que vamos a perder, me voy para la casa. Entonces, bueno, esa mentalidad yo creo que es importante que un deportista la tenga, porque como acá me voy a poner un poco erudito, como dice Huizinga Homo Ludens, si el espíritu agonal no es parte del juego, el juego pierde sentido. Claro. Pero hay una completa desproporción entre las necesidades de victoria que exige la sociedad chilena para responder a ciertas expectativas y la capacidad de Chile. Entonces yo diría que en realidad la sociedad chilena no es futbolizada, ni tampoco tiene tanto interés en el deporte. Si uno va a Argentina y recorre las calles de Argentina, uno entra a cualquier negocio y están viendo fútbol. Y no están viendo la Champions League, están viendo a Talleres Chacarita, de Córdoba, claro. con Belgrano, segunda división, el torneo de formación, uno pone ESPN y están viendo el campeonato de proyección. Acá no. Entonces yo creo que es fácil. Esto es como un consumo. Entonces el chileno toma cosas como... hablando del chileno como si yo no fuera chileno, ¿cierto? Esta típica, ¿cierto? Pero nosotros como que tomamos cosas de moda, finalmente. Entonces uno puede ver un día estar loco viendo Amores de Mercado, y todo el mundo ve Amores de Mercado, luego ir a jugar Pokémon GO, luego somos todos fanáticos de la selección chilena, y al día siguiente nos gustan las marcianitas, después estamos con Carlos Cruzat. Entonces finalmente... Lo que uno toma es como lo que sirve para confirmar esta cuestión. Claro. Y yo diría que no produce tanto. Mira, yo este año desde México me pidieron un texto para el Mundial, y lo que yo decía era que quedar 3 veces fuera de una Copa del Mundo no está causando demasiado conmoción en el fútbol chileno. Claro, yo lo que creo es que hay menos olor a asado. Por ejemplo. Eso sí. Lo estamos viendo lo estamos viendo nosotros en la casa. En la cotidianidad. Metidos en nuestras familias, pero ya no socialmente, ¿cierto? Y además son muchos partidos. Como que también eso tiene que... Como que son demasiados partidos. Entonces como que para ver mucho... Antes era como los momentos de ver el Mundial, sobre todo los momentos que juega Chile, pienso Copa América, ¿no? Claro. Que toda la gente... Es el rato que se reúne y estáis viendo porque son 2 partidos en el día, ¿cachai? Pero ahora 4 partidos en el día. Y el último a las 12 de la noche, claro. No hay un correlato muy fuerte con ese proceso de consumo, y que también... Porque ahora no, este año, por ejemplo, claro, en Argentina yo soy muy fanático de ver los comerciales, ¿no? Charly García sale un montón de comerciales, por ejemplo, de Quilmes. Y en Chile
no hay mucho comercial mundialero. O no hay ese espíritu como antes claro, salen unas cosas Iván Zamorano, no sé si en DirecTV o cosas así, pero no mucho más que eso. Pero está todo el tema del álbum del mundial, claro, por ejemplo. Entonces eso sí. empiezan estas modas y adscribimos esas modas. Pero finalmente yo creo que no hay tanto problema, porque por ejemplo si uno piensa a nivel dirigencial, claro, sigue estando a cargo de la NFP Pablo Milat. Con todas las polémicas y con todos los fracasos. Y no solamente el fracaso de ahora, sino que Pablo Milat llega el 2020, o sea, no clasifica al Mundial de Qatar, se lo mantiene, no clasifica al Mundial de ahora y no hay ningún problema. Estamos con Nicolás Córdoba y tampoco hay mucho, no se ve que haya movimiento, y los medios de comunicación tampoco yo los veo muy preocupados de cómo se va a revertir esto, porque yo no veo que haya muchas posibilidades de revertir esto, porque esto hay que modificar la estructura, invertir ahí, y eso va a demorar tiempo, y si no se hace ahora, van a ser años y años en que se demore. Entonces, no lo veo tan complejo para la sociedad chilena, porque toma lo que está de moda y con eso va armando su panorama. No es el caso argentino, ¿cierto? Que se vuelve un drama, no es el caso brasileño. Yo ayer vi un meme brasileño, no sé si es verdad o mentira, pero los fanáticos estaban pidiendo que el hijo de Ronaldo, tuviera un hijo con el hijo de Romario para salvar al fútbol brasileño, ¿cierto? ¿Será verdad, será mentira? El hecho cultural está ahí, ¿cierto? Los brasileños sienten que hay un tema y claro, han ido a todos los mundiales pero no salen campeones hace años y están en crisis, y eso es un problema. Claro, y que el presidente diga que Neymar se burla de Neymar porque el único futbolista que está convocado al mundial pero está yendo por remoto, no por Zoom, por ejemplo, ¿cierto? Lucho Briceño tiene una pregunta. Sí, tengo la impresión, y ahí estoy apelando al historiador del fútbol, que las generaciones anteriores, la generación de mi viejo, bueno, yo me llamo Luis Emilio, mi viejo era comunista, tenía como una cierta reticencia al fútbol, ¿no? Que el fútbol era como un poco el opio del pueblo, que hacía olvidar un poco la realidad chilena y todo eso. Y veo en las generaciones más nuevas que tienen como una reivindicación de la fiesta, o sea, las generaciones políticas, estoy hablando específicamente de amigas y amigos del Frente Amplio que están en esto, les encanta el fútbol, les gusta carretear, cosa que era proscrito casi por la generación anterior. ¿Cómo se produce existe ese vuelco y por qué? Qué buena pregunta. Yo creo que ahí, y un poco dialogando con lo que ha investigado el Matías, hay que aplicar un eje generacional. Porque esa visión del fútbol como opio del pueblo, más bien, no el fútbol, sino que la cultura de masas como opio del pueblo, es parte de lo que yo diría la izquierda tradicional, los viejos comunistas, ¿cierto? Porque si uno ve, y acá es cuando uno empieza a hablar de fútbol y pasa del fútbol a la política, que es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Porque en los años 60, el Partido Comunista como la oferta política se expande, tiene que empezar a intentar a conquistar a la juventud. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, Alfonso Salgado, otro colega de nosotros, lo que muestra es que los cuarteles generales de la Jota se transforman en centros sociales. Entonces ya no solamente está la biblioteca, sino que hay una biblioteca con revistas. Y la revista Estadio, y el Burlitzer, y el cine. Y hacen sus propias revistas. Y hacen la revista Ramona. Y escuchan rock. Entonces, claro, la izquierda tradicional tiene una visión media apocalíptica, diría Humberto Eco, de la cultura de masa. Pero si uno, por ejemplo, va a ver el Mundial de ese sentido y analiza la cobertura del siglo con respecto a la Unión Soviética, ahí el siglo lo que quiere mostrar es que la Unión Soviética representa un fútbol socialista. Claro. ¿Y qué es el fútbol socialista? Es un fútbol de jugadores amateur. No son amateur, son miembros de la Fuerza Armada, que tienen todo el día para entrenar y que les pagan, pero es distinto a Di Stéfano, es distinto a Puskás, ¿cierto? No están en el mercado. No están siendo comprados. Entonces, cuando llega el dirigente soviético a Chile, lo entrevista el siglo y le dice: nosotros estamos en contra de que los jugadores se transen como la mercancía, nuestros jugadores, acá no hay astros, hay trabajadores. Jugamos somos un juego colectivo, no tenemos el dribbling, la gambeta, el individualismo, sino que somos jugadores colectivos. Entonces, la izquierda tradicional, por supuesto, tiene una visión bien crítica. Entiende que si no es el fútbol soviético socialista, el resto es capitalismo. Es capitalismo, es basura cultural, es degradación del deporte. Pero ahí la izquierda tradicional toma los discursos de la oligarquía, del amateurismo, ¿cierto? Que en realidad el discurso del amateurismo a principios del siglo XX es mantener el fútbol como un coto privado de la oligarquía y que no vengan las clases medias y no vengan los sectores populares a disputarnos y menos a ganarnos. Entonces ahí es interesante que el Partido Comunista toma un discurso que es igual de conservador,
el Partido Comunista tradicional, no la juventud, que el otro. Ahora, ¿qué pasa? Que en los 60 se radicaliza, entonces aparece la figura del rebelde, Carlos Caseri, Claro. ¿cierto? Y después, no sé, pues vienen los 80 y viene la Guerra de la Malvinas y Maradona hace la mano de Dios y entonces el fútbol se transforma en un espacio del tercer mundo, de enfrentarse al imperialismo. Entonces yo Claro. creo que, bueno, viene la crisis de los socialismos reales, ya leer a Marx, leer a Hegel ya no es interesante y hay que ser una izquierda más buena para la cumbia, Claro. ¿cierto? Más postmoderna. Entonces yo creo que ahí entra, y ahí los compañeros del Frente Amplio tal vez me van a criticar, empieza esta idea de que el fútbol se transforma en un bien de consumo masivo. Entonces Claro. uno puede consumir fútbol al mismo tiempo que es bueno para la disco, que es bueno para la cueca brava, porque uno puede tomar distintos bienes culturales y Claro. construir una identidad ecléctica, chora, entretenida, que se opone a las visiones más conservadoras. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Y ahí vuelvo a una pregunta que tú le hacías a César Albornoz el capítulo anterior. Tú le preguntabas, bueno, ¿qué pasa con el rock y la rebeldía hoy en la actualidad? Claro. Yo creo que en términos generales la izquierda ha perdido un poco el dominio de la rebeldía y hoy en día parece que la rebeldía está en los sectores más ultraconservadores, Claro. lo que me parece un poco dramático porque los sectores más conservadores son los que ahora parecen más rebeldes, ¿cierto? Entonces, como dice un comediante, Ignacio Farray, la derecha nos robó el punk, ¿no? ¿Cierto? Entonces, porque es como más contestatario opinar así, y gritar y ser Javier Milei, po, ¿no? Claro, porque está esta idea de ser lo políticamente correcto, ¿cierto? Claro. Entonces, que a mí me parece bien, o sea, hay que ser respetuoso, Claro. pero como no tenemos una alternativa, aparece lo otro, como el gritar, como Claro. no respeto Sin el género, filtro. el sin filtro, ¿cierto? Y eso no es rebelde, pero parece como lo rebelde, ¿cierto? Y mira, yo tengo una salida, o un comentario como en torno a lo que decía el Lucho, que es interesante y un poco lo que estáis reflexionando tú. Creo que los cubanos generan como un quiebre muy fuerte para la idea de juventud también, ¿no? Juventud comunista. Para mí es súper decidor de que el 67 fueron Isabel Ángel y Parra y Rolando Alarcón a La Habana al encuentro de la canción Protesta y volvieron y después el año 68 se formó el sello JJ que después se pasó a llamar DICAP, es decir, porque finalmente hay un discurso en torno a la época de decir tenemos que reaccionar a esto. La estética que los cubanos utilizaban era una estética pop art revolucionaria, finalmente agarremos lo que tiene, lo que está vendiendo en el marketing, lo que está haciendo Warhol y todo este mundo y transformémoslo en algo rebelde. Entonces, en ese imaginario, porque la primera problemática de los cubanos fue, ¿puede ser divertida la revolución o no? Si los gringos venían a Cuba a pasarlo bien, ¿cuánto de eso tenemos que limitar o no? Y los primeros años de la revolución son bien moralistas, bien críticos, bien así ortodoxos, pero ya hacia los años 60 empieza a haber como una lógica de rebeldía y hay que pensar en que todos pensamos en Silvio Rodríguez como en el cantautor tradicional de guitarra de palo, pero él primero experimentó con el rock, ¿cachai? Y venía del grupo de experimentación sonora El ICAIC, donde había guitarra eléctrica, bajo, herramientas, y la banda favorita de Silvio Rodríguez eran los Beatles, que era la banda favorita de Víctor Jara. Entonces, de cierta forma, había un juego como cultural de esto. También, por ejemplo, Víctor es una figura para Chile muy clave porque viaja, porque conoce, porque Muy contracultural. y porque es casado con una inglesa que era bailarina y va a Estados Unidos y adapta Viet Rock, el musical a Chile. Y Entonces, vive con la hija del otro matrimonio, Exactamente. ¿cierto? Y no hay problema. Sí, es que ahí yo creo que el eje generacional es importante. Totalmente. Porque si uno ve a la izquierda como algo y a la derecha Monolítico. como algo monolítico, claro, se encuentra con eso. Pero si después hace el quiebre generacional, se da cuenta que no. Entonces, por ejemplo, y ahora no, a mí lo que me apasiona es la unidad popular. Entonces, por ejemplo, uno cuando estudia la formación del área de propiedad social, claro. que el área mixta de la economía, cuando los cordones industriales se toman los medios de producción y son la vanguardia de la revolución, que sobrepasa el proyecto allendista, uno se da cuenta que eso se hace al ritmo de puros campeonatos de baby fútbol. O sea, los tipos se toman la fábrica, se toman la Yerur, y lo primero que hacen es un festival de teatro, un festival de música rock y un festival de teatro experimental. Claro. La clase obrera chilena, inculta, ¿cierto? Haciendo vanguardia artística y fútbol. Uno revisa la revista Ritmo de la Juventud y están los Quilapayún con Víctor Jara jugando Jugando la pelota. el baby fútbol el campeonato de baby fútbol contra los Guasos Quincheros. Les ganan, ¿cierto? Pero juegan. Entonces, yo creo que hay que superar esas visiones tan conservadoras, ¿cierto? Sí.
Porque bueno, porque eso nos va a terminar convirtiendo Paladines. en paladines de estructuras tradicionales que, si bien pueden ser significativas en una época, no permiten que identifiquen en la actualidad. Y en ese sentido es que me sale lo historiador, en el sentido de que la historia implica cambio. Claro. Entonces no hay que esencializar. Entonces yo creo que, volviendo al Mundial ahora, uno de los problemas que tiene la izquierda y por qué le cuesta la rebeldía es porque mira el Mundial y lo mira como algo antinatural. Claro. Y que el Mundial son 48 equipos, en vez de ser 7 partidos ahora son 8 partidos, se está, Claro. se está desnaturalizando el deporte. Es cierto, las pausas de hidratación realmente están transformando la estructura del juego y lo Claro. están convirtiendo en el básquetbol, ¿cierto? Claro. Pero al mismo tiempo que eso cambia, eso genera oportunidades de quiebres para hacer una crítica fundamental. Entonces ahí lo que yo planteo es que no hay que ser esencialista, hay que entender que el fútbol no es de nadie, es tremendamente masivo, que su propia estructura lo va a ir haciendo, va a ir generando modificaciones, y ahí se van a producir las fracturas que nos van a permitir construir un fútbol popular en el siglo XXI. Entonces, Claro. cuando la izquierda se acerca al Mundial, dice, le están robando el fútbol al pueblo. Pero ese fútbol que le están robando al pueblo es el fútbol de los años 80, de los años 90. Claro. Y si nosotros pensamos eso, ahora no va a identificar a nadie. No, porque además el fútbol de la sociedad anónima está instaladísimo hace 30 años, finalmente, ¿no? Y no va a y no, y no va a parece cambiar. que vaya a cambiar. No cambió con el anterior gobierno y menos va a cambiar con este gobierno, Claro. ¿cierto? Lo interesante de eso es como los equipos de elite igual tienen una cosa curiosa, no sé, por el Real Madrid igual tiene los socios y no es una propiedad anónima. Hay clubes en España que sí se venden y todo, pero ahí todavía ese imaginario más como un poco el proyecto Club Social y Deportivo de Colo-Colo, finalmente, ¿no? Sí, pues es que ahí está la particularidad chilena. Primero que, claro, como dice la Brenda Elsi, que es una de las principales investigadoras Gran amiga. del fútbol chileno, nuestra gran gurú, diríamos, nosotros los que investigamos esto, uno de mis principales referentes, los clubes fueron estructuras de base fundamentales, pero cuando viene la dictadura son atacados y el fútbol amateur desaparece, ¿cierto? O no desaparece, pero pierde mucha importancia frente, fractura, frente al fútbol moderno. Entonces, esa base se pierde y lo que tenemos finalmente es... se me fue la idea. Sigamos entonces. Ahora mismo, vamos a la última pregunta. No, si la tengo, bueno, no importa. Vamos a la última. Si te acordáis, seguimos. Vamos con la última. Va a salir. Tu libro plantea que el fútbol ayuda a entender cómo un país se imagina a sí mismo. ¿Qué nos dice la selección chilena actual sobre el Chile de hoy? Yo creo que es que es una pregunta muy buena, muy difícil. ¿Qué pasa con el Chile actual? Yo no tengo tan claro cuáles son las características del Chile actual, ¿cierto? El Chile actual es un Chile que está enojado con el poder, ¿cierto? Que puede pasar de un gobierno de izquierda que propone un modelo muy progresista, de un Estado que reconoce la plurinacionalidad, ¿cierto? Claro. Y luego pasamos a otra propuesta de gobierno que es completamente distinta, que es cierto que implica una restauración conservadora en términos de género, lo que finalmente... Eliminar el uso de la E. Por ejemplo, lo que finalmente se impone en la Constitución, cuando se pierde la primera Constitución, es la idea de un Chile de una sola raza, un solo pueblo, una sola nación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con la selección actual? Yo diría, bueno, eso, o sea, que es una sociedad desordenada, podríamos decir, no está claro, no hay una dirección política. Y eso tiene que ver con que los proyectos políticos ya no identifican a nadie. O sea, militar en un partido político es lo menos sexy que hay. En cambio, en los 60, militar en el Todos Partido Comunista, militaban. militar en la J, militar en la DC, militar en el MIR, era interesante. Ahí había una posibilidad de cambio, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que la selección, o más bien esta idea de la nación, la comunidad imaginada, no existe porque finalmente Claro. uno compite. Entonces la idea de la comunidad imaginada es decir, a pesar de la competencia, formamos una nación y tenemos que ser amigos. Claro, Y tenemos algo en común. Tenemos que identificarnos, tenemos que poder... pero en la vida real lo que ocurre es que uno está compitiendo todo el tiempo. Uno compite por un puesto en la universidad, uno compite por un puesto en el metro, uno compite por quién va por la izquierda en la carretera, ¿cierto? Claro. Entonces la selección se transforma en uno de los pocos espacios
junto con la Teletón, donde realmente emerge la nación. Y el Festival de Viña. Y el Festival de Viña, ¿cierto? Entonces, pero como el centro del proyecto ya no está en la transformación de la sociedad, lo que importa es ganar. Y ganar es una cuestión, como yo decía, es una casualidad. O sea, por ejemplo... Es más probable perder que ganar en el deporte. Bueno, yo digo que el fútbol se trata de perder, ¿cierto? El mundial son 48 equipos y 47 pierden. Claro. La Liga Nacional, una liga tiene 20 equipos y 19 pierden. Y esos 19 no están perdiendo el tiempo, ¿cierto? Claro. Están siendo importantes porque sin esos otros 19, sin esos otros 47, no hay competencia No hay un uno. y no hay ganador. Entonces, pero uno está centrado en ganar. Y si la selección va y pierde, no funciona. Claro. Entonces, yo creo que ahí se ve. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Chile de los triunfos morales, que el Chile pobre, subdesarrollado, el que permite que su selección sea tercer lugar en el mundo. Cuando va a Alemania 74, está entre los 12 mejores equipos del mundo. Porque queda tercero en su grupo en 16 equipos. Ese Chile hace un mundial de fútbol. Que Daniel Matamala dirá que es el peor mundial de la historia, pero yo creo que está equivocado porque esta es una mirada anacrónica. Pero el Chile de hoy, a mí me encanta Bielsa. Bielsa no supera lo que hace el Zorro Álamo en el 74. Sampaoli tampoco lo supera. Chile todavía no supera los octavos de final de una Copa del Mundo después de más de 60 años del último mundial. Entonces, ese Chile subdesarrollado que valoraba los triunfos morales tuvo mayores éxitos deportivos que el actual. ¿Por qué? Porque ese fútbol se basaba en la práctica del fútbol, en un fútbol amateur. Entonces, por ejemplo, Leonel Sánchez, Alberto Quintano, estaban mucho más integrados a la sociedad chilena, a sus barrios, Claro. que el de ahora. Arturo Vidal, Gary Medel, viven fuera de la sociedad, viven en condominios apartados, se mueven en autos de lujo. No tenían una pega más de que solo ser deportista. Por ejemplo. Y están totalmente fuera de la sociedad. Uno no los ve, ¿cierto? No aparecen en la calle. Y eso le pasa, yo creo, a la selección chilena. Tenemos muchos jugadores que si bien que se vuelven millonarios, como voy a citar a Bielsa, ¿cierto? Millonarios prematuros, están totalmente fuera de la sociedad. Se le exige ganar y bueno, el fútbol no es el terreno para ganar necesariamente. En el fútbol y en el deporte usted puede ganar, perder y empatar y no debería ser un problema. Pero la selección no logra clasificar y acá pareciera que ya no tiene valor. Totalmente. Y lo otro que pasa, creo yo, y tiene que ver también con el desarrollo de la ciudad y el encarecimiento del suelo y de toda esta urbanización, es que ya no hay canchas de fútbol, ¿cierto? Ya no hay espacios para jugar. Entonces, eso implica que la relación de la sociedad chilena con el juego no tiene que ver, como decía Eduardo Santa Cruz, ¿cierto? En su primer libro, él decía, la relación del fútbol... ¿Por qué el fútbol es como democrático? Porque tú no solamente eres espectador, sino que eres jugador. Por lo tanto, claro, tienes un conocimiento sobre eso y lo puedes criticar. Bueno, yo creo que la sociedad chilena hoy día juega mucho menos. Claro. Entonces le cuesta entender el fútbol. No sabe valorarlo. Entonces cuando la selección no le puede ganar a Argentina, es como una... o no le gana a Brasil o no clasifica al Mundial, es como, bueno, no sirven para nada. Y es como, claro, no, porque... Como decía mi tío Washington, que es de la época del Mundial del 62, una vez yo lo estaba entrevistando para el 2011, por ejemplo, Copa América de Argentina. Chile tenía que jugar con Venezuela cuartos de final. Y estaba justamente esta movilización del 2011, claro, y yo les comento a mis tíos de una manera muy ingenua, como si Chile no le gana a Venezuela, el país va a estallar. Y mi tío me dice, ¿y por qué? Si se puede ganar, perder o empatar. El otro también juega. O sea, pero pareciera que nosotros no entendemos eso, ¿cierto? Claro, estamos en una sociedad del éxito. Claro, si no ganamos es porque está todo mal, sin entender que hay un otro que va a hacer todo lo posible por ganarte y que te puede ganar, ¿cierto? Entonces, hay una sobredimensión del éxito, sin entender que eso tiene que ver con todo un proceso y que finalmente el éxito es una dimensión más de la vida, finalmente. Y la vida no está solamente vinculada a eso. Bueno, Diego, primer bloque y seguimos conversando sobre fútbol, la vida y todo, el oficio. Segundo bloque y las preguntas están en el reloj, así que tienes que elegir una hora. Ya, esas serían como las 3, ¿cierto? Sí, las 3. ¿Ha pasado algo con la hora analógica? La gente duda.
Sí, pero es que ya estamos desacostumbrados. A ver, una de las ideas más bonitas de tu libro es que las derrotas también construyen identidad. ¿Qué derrota futbolística explica mejor Chile? ¡Guau! Increíble. Yo creo que derrota futbolística. Bueno, pero no solamente derrota futbolística. Yo creo que por ejemplo, volviendo ya muy atrás, ¿Ya? Manuel Plaza el 28, por ejemplo. La idea del acontecer infausto, esta idea de que la mala suerte se ceba con el chileno. Entonces está este mito de que Manuel Plaza va en la maratón de Ámsterdam, va ganando y justo se pierde y gira a la izquierda cuando tiene que ir a la derecha. Y cuando llega al estadio viene como fresco como una lechuga, pero el japonés que gana llega muerto, ¿cierto? Entonces si se hubiera doblado bien, ganaba. Entonces esta idea de que siempre cuando vamos a ganar viene la mala suerte, se ceba con el chileno. Jugamos como nunca, perdimos como Perdimos siempre. como siempre. Entonces, esta idea del acontecer infausto. Luego, yo diría que la derrota. Pero ahí lo que quiero decir es que, más bien, porque se puede un poco malentender lo que yo quiero decir. Lo que pasa en la cancha y no tiene significado. Lo que tiene significado es cómo después la prensa significa ese evento. La mediatización del hecho. Ese es el relato, ¿cierto? Entonces, no sé, por un ejemplo, el golpe de Leonel Sánchez al italiano en el 62 no tiene mayor significado, salvo que después viene la prensa y dice que le pegó porque los italianos fueron maleducados con la chilena. Entonces se hace una historia. El Pato Yañez, po. El Pato Yañez, ¿cierto? Entonces, entonces, cualquier evento deportivo finalmente se va a transformar en un relato identitario si es que hay una prensa o alguien que le quiere dar esa lectura. Eso es como base. Pero ¿cuál diría yo que es clave? El Cóndor Roja. Perfecto. El Cóndor Roja. El Cóndor Roja, que yo creo que es el mejor arquero de la historia de Chile, solo comparado con Claudio Bravo, que tiene la mala suerte que le Era toca... Sergio Lins. No, pero el Cóndor Roja... Bueno, es que ahí me sale lo popular, por cierto, que Sergio Livington es de élite, en cambio el Cóndor Rojas viene como más de abajo. La izquierda lo consideraba un jefe, un dirigente sindical en la época, ¿cierto? Y además era chico y se mandaba las medias tapadas. Y aparte hay una tajada que le hace a Branco que es impresionante. Entonces, yo no lo vi, pero he visto videos después cuando hice la tesis. Entonces yo creo que esos dos partidos con Brasil el año 89 son impresionantes, pero sobre todo el partido de ida en Santiago, que termina en un empate, que es un festival de patadas, que está y que yo encuentro que ese partido es muy similar al de Colo-Colo con Boca Juniors del año 91. También termina con con los pacos adentro, bueno, el del 91 termina con el perro mordiéndole el poto a Navarro Montoya, ¿cierto? Entonces, pero claro, la del 89, porque esa es ahí hasta la izquierda. O sea, no, ni siquiera. Es la izquierda la que adopta la idea de la mentalidad ganadora, ¿cierto? Es Fortín Mapocho, es Fortín Mapocho, no es el Mercurio el que dice que hay que ocupar las eliminatorias de Italia 90 para demostrar un cambio de mentalidad. No jugar para empatar ni merecer y tener una derrota honrosa, sino que para ganar, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que se consolida culturalmente el país ganador. O sea, no solamente ya está consolidado jurídicamente el neoliberalismo y puede pasar a la democracia sin que el sistema político lo pueda cambiar, sino que culturalmente los chilenos viven el fútbol y la vida desde esa perspectiva. Entonces, esa es muy importante porque finalmente, en términos concretos, significa que toda esa generación, que es una generación de tremendos futbolistas, no es solamente el Cóndor Roja, es León Astengo, Hugo Rubio, Jaime Pizarro, Ivo Basay, es la que se pierde la posibilidad. Es Pato Yañez, es la que se pierde la posibilidad de jugar un mundial, ¿cierto? Y después ya pasamos al 98 y ahí, claro, sobrevive Zamorano, pero es otra generación. Entonces yo creo que ahí está como esa derrota, que es una derrota que no es la cancha, porque el partido no termina, es una derrota que se da en la gradería. Que se da en la FIFA finalmente. Sí. Y eso es interesante también en el fútbol chileno, porque yo en mis cursos de historia del deporte les digo a mis alumnos que el partido más importante de la historia del fútbol chileno son los partidos contra la Unión Soviética del año 73, que tienen la particularidad que son dos partidos, uno que se juega en Moscú
en el Lenin de Moscú, pocas semanas después del golpe de Estado. Y es interesante porque no es que Chile va a buscar su clasificación al Monumental de River, al Maracaná de Río de Janeiro, a Wembley, sino que va al Lenin de Moscú, justo después de que el pequeño país de la estrella solitaria se emancipa del comunismo internacional, ¿cierto? Pero el partido importante es el que no se juega. Entonces, ahí un poco lo que yo quiero decir es que el fútbol no es tan importante, al punto que el partido más importante de la historia de Chile No es se uno juega. que no se juega. ¿Y por qué el más importante? Porque ese partido está dentro de un contexto que termina provocando la transformación estructural de Chile. O sea, ese Chile subdesarrollado de los años 60 va a ser este minuto en que este va a ser el hito que va a pasar a un Chile nuevo, que es este Chile neoliberal, ganador. Entonces yo diría que no quiero decir que el fútbol no importa, ¿cierto? Era un síntoma de pero una lo, época. pero lo que importa es como el relato que se construye en torno. Entonces Total. el fútbol es un relato, ¿cierto? Y es un artefacto cultural que permite hablar de muchas cosas y eso es lo importante, finalmente. Súper. Otra hora. Esas son las 9. Vamos a las Las 9, nueve. las 9. Ya, hay una pregunta que es solo para la gente que se hace miembro del canal, que es un poco una pregunta exclusiva para un grupo más selecto de personas que nos acompañan y que nos aportan con su pequeña donación desde 2.800 pesos. Y esta pregunta es solo para ellos. Si pudiera viajar en el tiempo para estar en un solo partido de la historia del fútbol chileno, no necesariamente el más importante, ¿cuál elegiría y por qué? Volvemos ahora sí. Bueno, si quieren saber la respuesta de Diego, tienen que ahí aportarnos con este pequeño aporte que le agradecemos a toda la gente que es miembro del canal. Ah, esto le llega... Así, Perfecto, específico. perfecto, perfecto. Pregunta secreta. Perfecto. Y ahora vamos a la última pregunta de este bloque. A las 6. Vamos a las 6. A las 6, a las 6. ¿Cómo termina un historiador estudiando fútbol? ¿En qué momento te diste cuenta que ahí había una historia mucho más profunda que los resultados deportivos? Bueno, para citar al maestro Albornoz, porque no llegué a primera división. No, mentira. Y tuve que dedicarme a la historia porque, bueno, tú sabes que la historia es algo sumamente lucrativo. Lucrativo, claro. Acá somos todos millonarios, entonces... No, fue bien historiográfico, ¿cierto? Porque yo estaba estudiando la licenciatura en la Universidad Católica. En tercer año había hecho un seminario con el profesor Luis Carlos Parentini, que en paz descanse, y un seminario de historia oral. Entonces yo ahí había que entrevistar a un personaje que tuviese como doble identidad, que viviese como en la frontera. Entonces yo conocí a un mapuche urbano, Miguel Buenul Astorga, que era en realidad un mestizo. Miguel Buenul también falleció. Él era un chamán. Pero era un chamán de lo que Bengoa llama esta emergencia indígena del siglo XXI. Entonces él en realidad era mestizo. Él era hijo de un mapuche que había emigrado de las comunidades a principios del siglo XX, había mantenido una relación con una mujer de Iquique, y tienen este hijo, no se casaron, y el padre de Miguel vive la violencia racial del Chile de la época, con toda la injusticia, y llegado el minuto de que tienen este hijo, decide no ponerle el apellido. Bueno, esta es la historia que cuenta Miguel. Claro. Porque le dice, es mejor que tú seas guacho a que seas mapuche. En un país de guachos, como dice Sonia Montesino, Claro. ¿cierto? O sea, imagínate. Y toda la historia de Miguel, bueno, que es la que yo reconstruyo con su historia oral, es cómo él recupera su identidad mapuche. Entonces, bueno, después Y él después toma un rol de chamán y hace algunas ceremonias de la luna que no son mapuches, sino que toman elementos indígenas de toda América Latina y los condensan, como Es dice una Bengoa. lógica media New Wave. Exacto, ¿cachai? Con mucho tambor. Y, Claro. bueno, y también fue una cuestión bien mágica cuando yo lo entrevisté, porque cuando la última vez que lo estaba entrevistando en Peñalolén, estábamos terminando y empieza a sonar así, Hijo de la Tierra de los Jaivas, cuando estábamos terminando. Entonces fue como bien súper mágico. Entonces, bueno, yo no soy esotérico, pero ahí me adecué un poco Al fue espíritu. a la experiencia y me dejé como convencer por esa magia. Entonces, al año siguiente yo entré un seminario con mi maestro Pablo Whipple sobre cambio de siglo, y yo quería seguir trabajando ese tema, el tema de la invisibilización identitaria mapuche, y estaba buscando qué investigar, y me doy cuenta que Colo Colo se funda el año 25.
Y digo, pero el papá de Miguel viene como en esta época y tiene que invisibilizar su identidad, tiene que dejar de hablar el idioma, tiene que dejar de vestirse, tiene que dejar de jugar la chueca, jugar fútbol, no le da el apellido al hijo, pero tenemos un equipo que se llama Colo Colo. Claro. Tenemos un equipo que se llama el Invencible, que se transforma inmediatamente en el equipo más importante del país. Y esto no es porque yo sea de Colo Colo, ¿cierto? A los fanáticos de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, esto es una cuestión historiográfica, ¿cierto? No, Es un hecho fáctico eso. es que esto es verdad, ¿cierto? Entonces, esta parte no le gusta a mis alumnos de la Universidad de Chile. Yo les invito a que vengan, ¿cierto? Pero entonces yo dije, bueno, acá pasa algo. O sea, ¿cómo el equipo más importante se llama Colo Colo? Colo Colo además se va de gira el año 27 a Europa. El primer equipo que se va a Europa de gira chileno, 2 años después de que Boca Juniors sea el primer equipo argentino. O sea, inmediatamente después allá muere David Arellano y se vuelve... Y es una... La muerte de Arellano es increíble. Yo... en un ejercicio también bien poco riguroso, le digo a mis alumnos que esto es como que hubiera muerto una mezcla de Zamorano con Felipe Camiroaga, ¿cierto? Porque en Chile es una cuestión impresionante lo que ocurre. Pero los mapuches no pueden tomar a Colo Colo como bandera para decir, oye, yo Soy mapuche. soy mapuche, soy de Como acá, Colo Colo. soy valioso, ¿cachai? Entonces, finalmente, lo que yo les digo a mis alumnos es que Colo Colo no es Chile. Perdón, amigos colocolinos, ¿cierto? Pero sí es un equipo de fútbol chileno. Y ahí hay un despojo simbólico. Entonces, mi interés era historiográfico, finalmente. Y en ese proceso lo descubrí. Y en ese ejercicio de investigar todo ese año y de escribirlo, y de que mi maestro me decía... Porque yo me acuerdo que subía a la oficina de Pablo y empezábamos a hablar de partidos de fútbol. Como yo le decía, Colo Colo ganó 5-1, pero no le ganó 5-1 a Unión Española, sino que le ganó 5-1 a Santiago National hace 100 años atrás. Entonces estábamos hablando de fútbol y Pablo se reía porque decía que van a pasar los colegas y van a creer que estamos hablando de la fecha del fin de semana. Claro. Y en realidad estamos hablando de historia. Y él me decía, mira, a mí no me interesa el fútbol. Lo que me interesa es como el objeto de estudio para abordar un problema historiográfico. Entonces, Perfecto. en ese ejercicio me fui dando cuenta. Y ese año es bastante especial. Es el año 2010. Yo estaba terminando la licenciatura. Y cuando ya tengo que ponerme a escribir este seminario, por ejemplo, en octubre, después de haber estado buscando muchas Investigando. fuentes, me enfrento al problema de que tengo páginas de fuentes y cómo esto lo transformo en 30 páginas. Entonces empiezo a escribir y tengo 15 páginas de puro marco teórico. Claro. Y entonces era el problema de extraviarse en las fuentes futbolísticas, en los laberintos de que uno podría describir, y Claro. como le gusta el fútbol, uno podría Dar que- mucho más detalle. y quedarse en el jueguito de hacer una bicicleta, de hacer Claro. una chilena, de quedarse en la anécdota, ¿cierto? Porque Claro. la anécdota es rica. Y uno se podía perder. Pero entonces ahí yo sabía que si me quedaba en eso, no iba a tener éxito con mi seminario. Entonces ahí fue todo el rato como enfocarse en el problema. O sea, esto es para el problema historiográfico. No me Claro. interesa Colo Colo por Colo Colo, ¿cierto? Entonces, en ese ejercicio me di cuenta. Y ahí, claro, pues yo después, ese año quise postular al magíster. Y ahí dije, bueno, me di cuenta de la potencialidad. Y ahí, claro, quería estudiar otro de mis grandes pasiones, que era la dictadura militar, como para entender cómo eso había transformado Chile. Y dije, ya, bueno, lo voy a estudiar desde la selección chilena. Y ahí hubo que convencer a la comisión de que era un objeto de estudio que era interesante, porque Claro. no es como lo que decía César el capítulo anterior de que en los años 80, de que el rock era No, una cuestión que no era claro. aceptada. Ya en esa época habían algunas investigaciones sobre fútbol, sobre todo las de Eduardo Santa Cruz Santa en Cruz, los claro. 90. Pero los profesores no eran fanáticos del fútbol necesariamente en la Universidad Católica, ¿cierto? Entonces, ahí había que demostrar que había potencialidad, ¿cierto? Que Claro. ahí no se estaba hablando de las formaciones, del 4-4-2, sino que más bien cuando queríamos estudiar eso estábamos viendo Otras problemáticas. transformaciones sociales. Entonces, por ejemplo, el caso de Colo Colo, lo que finalmente mostraba era que, bueno, es la emergencia de la clase media y de una clase media joven que intenta disputar el control del Estado a la oligarquía. Ya no esa clase media más imitativa de la oligarquía, representada tal vez por Magallanes, que quiere ser un buen alumno de la oligarquía, hacerle Claro. caso, sino que una clase media que viene a disputarle de frente. Entonces, los jugadores de Colo Colo, estos jóvenes rebeldes, ya no son diferentes. O sea, van a jugar a la cancha del English y le ganan 14-1.
Claro. O sea, lo último de mal educado. O sea, te están invitando a jugar, hay un tercer tiempo, no le ganes 14-1. Entonces ahí hablábamos con Pablo y entonces a los de Colo-Colo le decían que eran indecentes. Pablo Whipple ha trabajado la decencia, el Claro, concepto de decencia en en Perú. Lima, claro. Entonces, en la Lima del siglo XIX, me decía, mira, acá no es que sean indecentes, es que hay una concepción de decencia diferente. Mientras para la clase media imitativa de Magallanes la decencia tiene que ver con la deferencia, tú vas a ir donde el rival, le vas a ganar 2-1, 3-1, no le vaya a ganar 14-0. Claro. Los jugadores de Colo-Colo, no, la decencia es darlo con todo. Si Claro. yo estoy jugando contra mi mejor amigo, Tengo que jugar más difícil. o sea, tengo que jugar con todo porque yo a mi amigo lo voy a humillar si saco el pie del acelerador. Eso sí que sería humillante. Entonces yo ahí les pongo el ejemplo de Alemania. Y esto es lo lindo del fútbol, que uno ahora ve cómo la historia se hace en vivo y en directo, ¿cierto? A través Claro. de los mundiales. Entonces cuando Alemania le gana 7-1 a Brasil, A Brasil en su 2014, casa. uno dice, "Guau, esto es histórico", y lo estoy viendo en vivo y en directo. Pero los alemanes cuentan que cuando entran al segundo tiempo decían, vamos a sacar el pie de acelerador. Y finalmente en el último minuto Oscar puede hacer el 7-1, o sea, hacer el descuento y no es tan terrible. Pero yo creo que eso es tremendamente humillante, ¿cierto? Claro, es como O sea, decir, al final lo estamos humillando más. porque diciendo yo sacar el tengo teléfono. que dejar de jugar como debería jugar. Entonces, finalmente ahí uno se da cuenta que es un texto que da cuenta de múltiples niveles. Por ejemplo, bueno, nosotros estamos desarrollando unos seminarios que son los diálogos mundialeros en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, los martes y los jueves a la hora del almuerzo. Y el otro día, en la segunda sesión, estuvo Rodrigo Millán. Rodrigo Millán es parte de una editorial que tradujo el diario del dirigente húngaro que acompañó a la selección húngara al Mundial del 62, que se hospedó en Rengo. Y cuando él presenta este texto, uno se da cuenta que a través de este episodio deportivo, de este diario, uno puede observar la Guerra Fría, puede observar la reforma agraria, Claro. puede vincular el choque entre el socialismo de Europa del Este con un capitalismo periférico chileno, puede estudiar cultura cotidiana, puede estudiar la identidad periférica chilena. O sea, bueno, como cualquier fenómeno cultural, tiene múltiples capas, múltiples aristas que uno puede abordar y que son muy ricas. Entonces, esto otro que yo les digo a mis estudiantes, parafraseando un libro que nos dio a leer alguna vez Claudio Rolle, tu maestro, ¿cierto? Amigo maestro y mentor. Jerome Brunner, Fábrica de Hacer Historia. El deporte es una fábrica interminable de historias. De todo tipo, ¿cierto? O sea, uno ve una olimpiada y hay miles de historias que uno puede contar. Lo importante para los historiadores es que esas historias permitan abordar algún problema historiográfico que sea de interés, ¿cierto? Y Claro. que no nos quedemos en la anécdota, finalmente. Y yo creo que ese es uno de los problemas del periodismo chileno actual, que se queda mucho en la anécdota, en la descripción, pero no aborda como la profundidad Total. del fenómeno. Diego, cerramos este bloque y nos vamos a la última bloque de la conversación. Ya, último bloque y no te voy a decir dónde está el punto, están aquí. Para darle un Del poco de sombrero. juego, del Se le sacaste el sombrero. sombrero. Nunca mejor dicho. Maestro. Hay discusiones eternas, así que te obligo a elegir. Ya. ¿Sala o Zamorano? Es que, bueno, esto me lleva a mi padre, ¿cierto? Mi padre me decía, mi padre que no jugaba mucho fútbol, mi papá, me decía que Zamorano era fuerza, era resiliencia, no era talentoso, sino que era fuerte, El ¿cierto? Aquila Austral. Claro. En cambio, Sala era talento, era... O sea, si lo ponemos en términos del tenis, Zamorano es Masú, Sala es el Chino Río. Pero yo creo que... Bueno, porque yo hago política de alguna forma a través del deporte, así que voy a elegir a Zamorano. Mira. A Zamorano, sí. Porque lo importante es la fuerza, el talento, si no te pilla trabajando, no te lleva a ningún lado. Entonces Tal Zamorano lo que muestra es como el esfuerzo, el trabajo. El héroe de la transición. Son los valores tradicionales del Chile, ¿cierto? Y yo creo que eso es importante en un momento actual en donde parece que todo es tan inmediato, es todo tan por generación espontánea. Hay que destacar los valores más no tradicionales, pero sí más del trabajo, el esfuerzo. Yo creo que...
San Paoli o Bielsa. Bielsa, absolutamente. Caminando. Lo que pasa es que para mí el triunfo es una cuestión menor. Total. O sea, pero eso es porque eso es porque yo le doy un contenido ideológico. Entonces yo intento anular a mi yo hincha y darle más valor a mi yo intelectual, a mi yo político, Claro. ¿cierto? Entonces, en ese sentido, claro, todos celebramos la Copa América del 2015. Yo, que no soy de la Universidad de Chile, también celebré la Sudamericana del 2011, hasta que me metí a internet y empecé a leer a mi amigo Chuncho y ahí ya no me gustó la cuestión. Pero siempre lo mismo con los hinchas de la U. Pero claro, pero Bielsa tiene un contenido ideológico. Claro. Entonces, yo creo que Una cosa formativa moral. eso es más, yo creo que eso es más importante. Bielsa propone un fútbol contracultural de alguna forma en el fútbol actual. Entonces, Bueno, lo que hizo en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Y el proceso de cuando meten un gol que hace que le metan el gol de vuelta, ¿no? por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo creo que entendiendo que el fútbol hegemónico, este fútbol neoliberal, de mercado, etcétera, es importante que hayan otros relatos que empiecen a disputar. Van a disputar en la medida de lo posible. O sea, frente a ESPN, la FIFA, que son verdaderos tanques transatlánticos, Claro. uno está disparando con un fusil. pistola de ¿cierto? agua, ya. Claro, pero igual hay que echarle agua a esa pistola, ¿cierto? Tal cual. Bueno, la selección del 2015 o de 2016. Bueno, ayer estaba hablando Ibai. Ya, Ibai Llano. Está Ibai discutiendo con Ibai Llano es streamer español. Para darle- Ibai Llano, Con la Cobra. que está hablando con la Cobra y la Cobra streamer de diciendo fútbol. y la Cobra diciendo que en el diccionario argentino no existe la palabra derrota y Ibai le dice que Chile el 2016 le ganó a una empresa, no solamente a Messi y Argentina, sino que una empresa. Pero yo creo que no hay 2016 sin 2015. 2015, claro. Y me acuerdo de esa final que la fui a ver a la casa de un amigo. Y claro, ya cuando empiezan los penales, uno ya tenía varias cervezas en el cuerpo. Y como chileno acostumbrado a las derrotas y que siempre nos ganaban los argentinos, mi mamá tiene la idea de que siempre los argentinos nos ganan al último minuto. Mi mamá no ve fútbol, pero tiene esa idea de que siempre los argentinos nos ganan. Entonces, yo al día siguiente llegué a mi casa, porque me quedé por algún lado, y con una caña gigante a las 7 de la tarde empiezo a ver videos de los argentinos sufriendo. Los displicentes. Los displicentes. Y antes de eso había un cabro argentino que estaba viendo los penales y que se burla de Matías Fernández antes que lo patee. Entonces yo tuve como 2 días viendo eso. Ese relato argentino. No, eso es que... Bueno, y ahí los historiadores se me fue a la Sí. espalda y salió los fanáticos. Entonces el 2015... Como dice, Claro, sí. como dice Cristóbal Briseño, me quedé cuando me perdí de noche y me quedé viendo los partidos con relato extranjero, ¿no? Sí, claro, absolutamente. Yo que no soy particularmente nacionalista, cada 6 meses veo el partido de Chile-España del 2014, pero para ver solo el himno chileno, ¿cierto? Porque a uno como que le infla el pecho y sale a la calle, aunque uno no sea nacionalista, sale a la calle con el pecho inflado. Pues entonces... Sí, una bonita época que parece que no tiene mucha pinta de volver en el futuro. Otra pregunta. Ahí me acuerdo mucho, después del primer partido, después de la Copa América, cuando fuimos a jugar con Uruguay al centenario, y los relatos son muy buenos también. Este es el centenario, papá. Sí, bueno. Creían que venían de shopping. Bueno, Fueron sí. derrotados, ¿no? Sí, el problema es la soberbia, cuando la selección llega y le firma no sé quién, acá pasó el papá de América. Sí. Bueno, Fuera del fútbol, ¿qué consume Diego Vilches? ¿Que lee, que escucha o ve cuando no está pensando en historia? ¿qué estoy viendo ahora? Estoy viendo harto anime. Ya. Me volví como otaku. He estado viendo harto Jujutsu Kaisen. ¿Ya? He estado viendo, bueno, esta Vinland Saga, Ajá. extraordinario. Cazadoreki. Hoy día un amigo... Hoy día se anunció Sí, de hecho. que vuelve a casa. Otro amigo, el Pablo Geraldo, también de Historia de la Católica, me mandó el teaser de que por fin nuestro amigo Togachi va a terminar. no, seguir. yo no sé si va a terminar, ¿cierto? ¿Qué he estado leyendo? Bueno, me gusta harto la novela histórica. La novela histórica es bien divertida. Eso, fundamentalmente. Bueno, series también. He estado volviendo a ver Narcos.
a partir de Narco y algunas conversaciones con algunos amigos colombianos, me ha surgido la idea de hacer alguna historia como de la selección colombiana desde el año 85 hasta el año 95 Bueno. o 98, viendo un poco el tema del el conflicto político. Y bueno, eso fue ¿Viste fundamental. Ted Lasso? No, ese no. No, porque no. Es buena Ted Lasso. ¿Sí? Yo diría, es que es muy buena, está muy bien hecha como narrativa. Pero yo también creo, yo le achaco, y aquí te la dejo así, dos responsabilidades a que el fútbol esté funcionando en Estados Unidos. No, el otro día Donald Trump dijo que ya no debería ser fútbol americano, que el fútbol Sí. americano debería cambiarse el nombre y el fútbol debería llamarse, el soccer debería llamarse fútbol, ¿no? Lo dijo. Y en paralelo yo creo que son dos cosas clave. La serie Ted Lasso, que ganó todos los premios de mejor comedia del año por un rato. Y la llegada de Messi al Inter de Miami. Como el momento en que, porque lo trataron de hacer cuando se llevaron a Pelé al New York Cosmos, Claro, ¿no? sí. Como fue la primera gran inversión de decir, ya, el fútbol puede ser comercial. Y ahora, este último proceso de que han generado que esta serie, que fue muy exitosa, que ahora vuelve además, y generó como esta idea de consumo y lo que ha pasado con bueno, el proyecto Beckham de la MLS y todo, pero ya llevar a Messi al Inter de Miami es como la transformación definitiva. Sí, le voy a echar una mirada. Yo igual intento, por ejemplo, nunca estar viendo las cosas tan como en tiempo real, porque Pero ya pasó, sí, ya terminó esa serie. me gusta la idea de poder verla completa. Le voy a echar una mirada, Sí. voy a ver Ted Lasso. la serie. Pero a mí, no me gusta mucho Messi, ¿cierto? Porque lo comparo con Maradona. Con Maradona. Que yo soy chileno, entonces claro, los argentinos no me puede gustar mucho, ¿cierto? Pero claro, Maradona tiene esto rebelde, ¿cierto? El pibe rebelde que se Claro, revela. el tatuaje del Che, el rol que tiene simbólico en Napoli, la relación política, no sé, desde Hugo Chávez, lo que sea, todo igual siempre te puede gustar o no, pero sí tenía un carácter como también como una sabiduría de barrio. Eso me gusta de Maradona, ¿cierto? En cambio, ¿no? Messi no opina, va al muro de los lamentos, se saca una foto con Trump, entonces no. Última pregunta, Diego Vilches, de esta conversación. Ser bueno para el fútbol no es algo tan importante, diría yo. Y además lo que me molesta es que él decía antes del Mundial del 2002 que el fútbol le debía algo. Y yo pensaba, no, o sea, si tú eres una persona relevante y vas a pasar a la historia es porque el fútbol, porque eres bueno, porque el fútbol, si no existiera el fútbol sería una persona normal y corriente como tú y como yo Claro. que no quedaría en la historia. Entonces, no, el fútbol no te debe nada. Última pregunta. ¿Qué mito sobre el fútbol chileno crees que repetimos demasiado y ya no resiste mucho análisis? Eso de que nos ganan siempre en el último minuto, ¿cierto? Porque si uno ve el fútbol actual, ahora sí que se están ganando los partidos en el último minuto, ¿cierto? Voy a volver atrás. En el Mundial del 78, por ejemplo, Argentina le cuesta pasar a segunda ronda en su Mundial. Porque le gana a Francia, la revista Estadio dice, le gana en el último minuto. Y el gol de Leopoldo Luque con el que clasifican es faltando 20 minutos para el final, minuto 70. Si uno ve la Premier League el año pasado, en la última temporada, el Liverpool se cansó de hacer goles en tiempo de descuento. ¿Por qué? Porque el fútbol está tan competitivo, está tan físico, que solamente en los últimos minutos cuando el rival descansa, y ahí sale el gol, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, no sé, en este mundial hemos visto muchos partidos que se resuelven al final. Entonces, por ejemplo, a Países Bajos, Japón le empata en el minuto 88 en el primer partido. Y eso está pasando bastante. O sea, por ejemplo, ayer Argentina le ganó a Austria y el segundo gol de Messi también ya llegando a los 90 minutos. Entonces, yo creo que eso. Y lo otro yo diría que la idea del fútbol popular. Yo creo que hoy día también los jugadores ya son otra especie de ser humano, están totalmente escindidos de la sociedad. Claro. Entonces tenemos muchos jugadores que son hijos de exjugadores, o sea, son jugadores que están entrenando desde los 14, 15 años. Claro, que no es una extrañeza que se dediquen al fútbol. Al final. Claro, y que ya no hay rebeldía, sino que simplemente están haciendo lo que le han enseñado. ¿Qué es lo otro? Bueno, que
lo otro que yo creo que ya no resiste análisis, y acá me voy a poner polémico, es la idea de la rebeldía sudamericana. Ya. Yo creo que la rebeldía ya no tiene que ver con los sudamericanos. Los jugadores argentinos, los jugadores brasileños son vendidos al exterior a los 14, 15 años y toda esa... Y si es que llegan a los 14, 15 Claro, años, 12 años. Y toda esa... Bueno, Messi, porque se va muy chico. Y toda esa naturalidad, toda esa rebeldía se pierde porque aprenden táctica. Entonces, ¿dónde está la rebeldía hoy en día? Yo la veo en los jugadores de origen árabe. Pero no los que son nacidos en el mundo árabe, sino que los que nacen en los países europeos, en los centros del capitalismo global, en los Hakim Ziyech, en los Masraoui, en los Amrabat, que pudiendo jugar por Países Bajos dicen no, nosotros vamos a jugar por Marruecos. Entonces Ziyech se enfrenta a un mito como Van Basten y le dicen yo voy a jugar por Marruecos, y Van Basten le dice eres un estúpido, y le dice no, yo voy a jugar por Marruecos porque yo vivo en Países Bajos, me eduqué educacionalmente y futbolísticamente en la academia de los holandeses, pero tu sociedad me discrimina. Entonces son ellos los que aplican la gambeta, son ellos los que son desordenados, son ellos Claro, los que... por eso Brasil ya no tiene un Ronaldo Nazario o un Ronaldinho, Ronaldinho. ¿cierto? Y por eso el Brasil son muy potentes en la defensa, tienen 2 arqueros de extraordinario nivel. Cuando yo era niño, Tafarel y se acabó, ¿cierto? Dida. Y Dida, ¿cierto? Pero que Dida un poquito más joven. Por eso era como... Pero entonces los países sudamericanos han intentado ir a disputar la táctica europea y en ese sentido han perdido la rebeldía. Claro. Y esa rebeldía está en otros lugares, finalmente. Eso yo creo que también ha ido cambiando porque ya el fútbol del siglo XXI es un fútbol diferente. Entonces ya no es Europa y Sudamérica, sino que también África, también Asia. Y lo otro es como esta idea de que los asiáticos no saben jugar fútbol, ¿cierto? Ya Corea del Sur eliminó a Alemania en el 2018 después de que Alemania salió campeón del mundo. Japón juega con España y le gana, juega con Inglaterra y le gana. Entonces, eso ya no resiste análisis. Y lo otro es esta idea de que los partidos se ganan antes de la cancha, ¿cierto? Hay mucho... Claro, antes de jugar el partido. Uno piensa que, bueno, que Portugal iba a sacar los 9 puntos en su fase de grupos, iba a pasear, y no pasó el empate con un equipo al que la selección chilena le ganó en un amistoso. O sea, entonces yo creo que eso, hay que pensar que el fútbol es demasiado parejo en este minuto y que ya no hay ningún equipo que se le gane solamente con la camiseta. Claro. Y eso es lo bonito del Mundial igual, ¿no? Que también es como que se pone en papel esas hegemonías que se ven en la cotidiano, se ponen en papel como contrarrestadas, ¿no? Igual eso es lo interesante, es lo entretenido del Mundial también. Bueno, y lo otro interesante, y ahí el maestro Bielsa me perdonará, pero por ejemplo cuando uno ve el gol que le hace Cabo Verde a Uruguay, el del empate, sí, uno dice, bueno, después de 100 años de trabajo, con jugadores que viven fútbol, que trabajan táctica, que trabajan la técnica, porque estos jugadores técnicamente son súper dotados, ¿cierto? O sea, son capaces de parar la pelota que viene a 50 metros y la dejan ahí muerta. Pero el defensa uruguayo mete un pase horrible que permite el empate de Cabo Verde. Entonces, o sea, de Cabo Verde, ¿cierto? Entonces, es un poco lo que decía Brenda Elsie a veces, como en este fútbol tan tecnificado, tan moderno, todavía hay espacio para la sorpresa, ¿cierto? Para... la humanidad. Bielsa hablaría del amateurismo, no sé si amateurismo es la palabra, pero de la sorpresa, de que ya no es un laboratorio, aún no se ha convertido en un laboratorio. Hay un espacio para la humanidad. La humanidad, la resistencia a la inteligencia artificial. Claro. Diego Vilche, gracias por venir. Tenemos cosas para ti. Primero mencionar a nuestros amigos de Buena Junta, que es el café que nos tomamos, que nos regalan ahí apoyando a nuestros amigos de las pymes. Y en la página de Buena Junta, con el código El Carácter, con la E y la C mayúscula, tienen un 10% de descuento si quieren cafecito. Y nuestros amigos de Alquimia Ediciones tienen para ti este libro que es La Verdad Viva, escritos esenciales de Emma Goldman. Así que un regalo. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Lo pasé muy, muy bien. Gracias, Diego. Gracias, Lucho Briceño. Saludos desde Cartón Corrugado y nos vemos en un próximo capítulo. Chao.